Bienvenidos libros una vez más a otro lunes de literatura aquí con el lector anónimo, y el día de hoy hablaremos de un libro que es quizá uno de los más grandes clásicos de la literatura moderna y que a mí no me gusta, y eso es... ¿Qué se puede decir de Gabriel García Márquez y su obra sin caer en lo repetitivo o en lo exagerado, en el sentido de que a veces como que decimos palabras para hablar de su libro sin entender realmente lo que queremos decir? García Márquez es un autor que no es muy de mi agrado. Digo, no he leído toda su obra como para tener mayor contexto a esta respuesta. Leí Cien años de soledad a los 14 años por iniciativa propia. Digo, es que muchas escuelas lo ponen como lectura obligatoria al señor. Lo releí varios años después pensando que tal vez el libro no me gustaba por la época en la que lo había leído, por la edad. Y mi opinión no cambió mucho al respecto, y eso que había 10 años de diferencia. Y eso me hizo ver como, ay, yo soy el ignorante, o realmente García Márquez no es tan bueno como te lo pintan. Y bueno, voy a hablar un poco más acerca de este libro. Cien años de soledad es quizá la obra más famosa de este autor. Para muchos es su obra maestra, aunque creo que se compite un poco con El amor en los tiempos del cólera. Cien años de soledad es un libro que, aunque jamás hayas leído tanto la novela como a su autor, creo que todo el mundo la conoce, incluso te pueden mencionar dos o tres detallitos. Es la novela más festejada dentro del movimiento del realismo mágico y el boom latinoamericano. Es la obra por la que este señor se llevó el premio Nobel de literatura. Es conocida por mucha gente. Ahora que falleció fue como que la más nombrada, la más... Es su ópera más reconocida. Yo empecé, más bien este libro llegó a mis manos en una época en donde empiezas a ser lector, que empiezas a agarrar todos los libros que te llegan a la mano, independientemente de los autores, independientemente de los géneros o de su época, empiezas a agarrar todo lo que queda, y me llega y lo empiezo a leer, y es como que wow, que estoy leyendo, porque sí fue un salto muy grande de lo que estaba en ese momento consumiendo como el lector a esta obra. Sin embargo, nunca terminó de convencerme la novela, que para quien no lo sepa trata acerca de la familia Buendía, Aureliano Buendía, su esposa y sus hijos, a través de varias generaciones, cómo ellos van creciendo, después de fundar este pequeño pueblito llamado Macondo, que es quizá el mundo maravilloso más importante de Latinoamérica. De hecho, creo que este lugar es mencionado en otros libros del autor. Y nos va mostrando la vida tanto de Aureliano Buendía, su esposa, sus hijos, luego sus nietos, sus sobrinos, toda la vida que ellos pasan a través de tantas generaciones, todas estas historias que viven dentro del pueblo, todas estas como anécdotas. Y creo que ahí es donde el libro no me convence, porque para hacer una novela se siente como una unión de relatos que no llevan a nada. A veces pareciera que solo te cuentan como anécdotas, que no sientes que hay una trama. De repente estás con un personaje, luego saltas a otro, luego te regresas con el primero, y aparte van llegando y llegando tantos personajes. Es como si este señor quisiera haber escrito una saga de 7 libros en uno solo, que no terminas de encariñarte con nadie, no terminas como de sentir intriga por las historias, porque de repente suceden cosas y luego ya no, o se quedan como al aire. Digo, entiendo, es parte del realismo mágico que era este movimiento, donde a mi punto de vista lo que trataba de resaltar, como en algunas comunidades rurales y como en algunos pueblos, ciertas creencias se vuelven tan parte de ellos, que para esa gente real, para esa gente tantas cosas que a nosotros, digamos, la gente de la ciudad o de zonas más urbanas, nos podrían parecer ilusas, para ellos son maravillosas, para ellos son parte de sus vidas, y te lo cuentan con una cotidianidad sorprendente. Por ahí hay una leyenda que dice que hace muchos años un señor estaba siendo perseguido por los soldados del presidente Calles en un pueblo, y que de repente llegó y solo había una cascada o sea, llega y hay una cascada, y dice gente que asegura ver cómo el señor empezó a subir la cascada como si fuera una soga,
y que al estar arriba con su machete cortó la cascada y así ya no lo pudieron seguir los soldados de calles. Y esa leyenda mucha gente la cuenta y la comenta como si hubiera pasado cuando sabemos que es imposible físicamente, pero la gente la termina creyendo y la gente la termina formando parte de sus vidas y te lo cuenta con esa eh, impresión de que lo vieron, lo vivieron y fue impresionante para ellos. Entonces eso es parte del realismo mágico y creo que si no entras en ese tipo de convenciones, es muy difícil que este libro o los libros que manejan esta temática terminen de gustarte. Desgraciadamente a lo mejor yo ya había leído demasiados libros con otras temáticas como para que este me pareciera sorprendente. Entiendo que estos libros hayan funcionado en su época porque veníamos de un momento en la historia donde muchas partes de Latinoamérica dejaban de ser pueblos para convertirse en ciudades, pero aún arraigaban ciertas tradiciones, ciertas costumbres. Y muchos de estos libros, sobre todo los de García Márquez, hacen como mucha alusión a esto. Y tal vez por eso es que nunca hice clic con este libro. Tal vez por eso nunca sentí esa emoción que mucha gente que lo ha leído te la cuenta y se saben a detalle el árbol genealógico, por ejemplo, que es uno de los chistes más recurrentes entre los lectores, que ocupas un árbol genealógico para entender el libro. Yo las dos veces que lo he leído, ciertamente nunca he usado ese árbol genealógico. Hay unas versiones que ya se lo traen para entenderle. Aunque admito que hay cosas que me gustan de la historia, como pequeños relatos. Por ejemplo, en una escena donde matan a un personaje y la sangre se le va por las calles hasta buscar a su madre, eso suena muy interesante. Hay otro evento que es de que los habitantes de Macondo, cuando empieza a llegar al cine a este pueblo, van todos los días a ver películas y de repente un personaje que haya fallecido en una película una semana antes vuelve a aparecer en la siguiente y se enojan y esto me recuerda mucho a las épocas cuando los actores visitaban los pueblos y que la gente los odiaba o los amaba porque no sabían entender que era ficción y que era realidad. Y eso también me gustó, eso a lo mejor sí, porque yo ya tenía como ese concepto de esa anécdota. Hay algunos dos o tres personajes que me parecen interesantes dentro de la historia, los hijos, este que se va con los gitanos, eh, que no recuerdo el nombre, o sea, tienen que aprenderse los nombres de todos los personajes porque hay como 5 Aurelianos, hay como 6 hijos Aurelianos con otros nombres, entonces todos los personajes repiten que es una costumbre muy de Latinoamérica, que muchos padres, hijos y abuelos comparten el nombre. Hay el personaje de la esposa de Aureliano Buendía, creo que es el que más me gustaba, que se convirtió como en esta matriarca que estaba al pendiente de todas las generaciones. Creo que es con el que más me identifiqué y el que más disfruté ver interactuando con los demás. Esta obsesión de Aureliano Buendía con los alquimistas y los gitanos también era muy interesante. Son como pequeñas pinceladas que te van gustando, pero ya si me preguntas por todo el libro en general, no termina de gustarme. Curiosamente yo conocí a García Márquez, su obra, por otro libro que se llama Los 12 cuentos peregrinos, que ese me encanta. Bueno, no tanto que me encante, sino hay un relato en ese libro llamado Yo solo vine a hablar por teléfono, que curiosamente es un libro, es un cuento moderno, creo que estaba ambientado a principios del siglo XXI, que trata acerca de una mujer que se pierde en un hospital psiquiátrico para mujeres. Y ese cuento, no sé cuántas páginas eran, pero era precioso, me perturbó, es un relato de terror, es quizá la historia de terror más aterradora que he leído en mi vida. Yo no sé por qué el señor no se dedicó también al terror, hubiera sido un maestro como pocos, sobre todo porque también en la tradición latinoamericana hay muchos relatos pues digamos, de miedo. Y ese cuento me maravilló y dije, wow, si esto es García Márquez, quiero leer más de él. Y ese es el problema. García Márquez creo que como contador de cuentos, como contador de historias, de relatos, es mucho mejor que como novelista. Y mucha gente me va a matar porque me van a decir, es que tú no entiendes la obra de García Márquez, es que tú no entiendes la,
la importancia que tiene su narrativa en la literatura universal. Y tal vez es verdad, pero si no hay ese clic entre lo que es el realismo mágico y tú como lector, no creo que este libro termine de gustarte. A lo mejor sí, a lo mejor hay quienes el realismo mágico nunca les llamó la atención, leyeron la novela u otras de él y los maravilló y los sorprendió y le dieron más oportunidad. Yo no termino de convencerme. No creo que es porque el libro sea malo, tampoco creo que es porque a mí me falta entender otras cosas, simplemente no congeniamos y simplemente el libro no termina de mostrarme algo que no supiera yo por otras cosas, es decir, cuando a pesar de que este libro está enfocado en Colombia, con un contexto colombiano, se puede repartir a cualquier parte del mundo, bueno, más bien de Latinoamérica. Hay mucha conexión con relatos mexicanos, con relatos argentinos, con relatos uruguayos. Entonces, habla un poco de esa unión latina que realmente no existe, pero que las tradiciones y costumbres nos han mostrado, ¿no? Y creo que eso es lo que pienso de este libro. No digo que sea malo, digo sí que simplemente no terminó nunca de engancharme, nunca terminó de mostrarme tal vez la gran figura que es García Márquez. Quizá no es el libro correcto para mí, quizá otro libro de este autor, porque pues si ya sus cuentos me encantaron, a lo mejor hay otros libros similares a él que me puedan terminar de mostrar la pluma de este autor y me enganche ahora por completo. Cien años de soledad, pues creo que es un libro que tal vez todos deberíamos leer, independientemente de que te guste, te llame la atención, creo que sí es de esos libros que todos debemos de leer. Yo ya lo releí un par de veces, no cambia mucho mi opinión de una a la otra, pensé que tal vez la edad había influido un poco, o que me faltaba todavía madurar ese lado lector de mi vida, pero no, creo que es un libro que si lees una vez y te maravilla, te va a encantar toda la vida. Y si no hiciste clic con él desde el principio, hace muy difícil que las lecturas te hagan cambiar de opinión, pero ahí se los dejo, es un libro muy interesante, también vale la pena tener nuestro badaje latinoamericano en nuestra literatura, en nuestra cultura, y no tiene desperdicio, van a aprender mucho también. La narrativa de García Márquez también es muy buena, me gusta un poco cómo escribe ciertas cosas, entonces, sobre todo tomando en cuenta que el realismo mágico es muy difícil de describir, de mostrar. Por eso es que de repente estas historias no tienen adaptaciones cinematográficas o televisivas, porque es muy difícil plasmar tantas cosas en pantalla o en imágenes. Por eso estos libros son libros y se deben de consumir como libros, aunque ya se rumora por ahí que viene una serie de Cien años de soledad. Pero ahí se los dejo. Cien años de soledad de García Márquez para que lo busquen, lo disfruten. Espero que a ustedes sí les encante como debería, espero que ustedes sí aprecien mejor a García Márquez y espero que les guste. Y yo solo me despido agradeciéndoles el apoyo que han mostrado al canal, por compartir, por dejarme mensajes, por unirse, suscribirse. La verdad es que hago estos videos con el simple hecho de divertirme y hablar de lo que me encanta, que son los libros. Si a ustedes también les gusta, eso me satisface. Yo los espero la próxima semana aquí con otro lunes de literatura para que sigamos hablando de libros y ya saben, disfruten de sus lecturas.